Good evening, everyone. Hi, Swami, Fernanda, welcome. Hi. Hi, Raquel. Missing Fernando y Luis. Hola, Hi, teacher. Soy Fernando. Yo voy a estar conectado al teléfono de Swami porque este mío se ha descargado y está de un trabajo, entonces. Mientras me descarga, va a estar conectado. Perfecto, está bien, no se preocupe. Swami, Fernanda, faltó Raquel, ya se fue. Ok, chicos, el día de hoy vamos a hablar de su examen. ¿Sí? Recuerden que hicimos 2 exámenes, ¿verdad? El examen escrito y el examen oral. ¿Sí? Entonces, el examen oral, tengo que sumar, ¿no? Los puntos de cuántos sacaron, en dónde fallaron y dárselos como un feedback. Pero eso no lo vamos a hacer hoy porque no creo que nos abuse el tiempo. Pero sí quiero que nos concentremos en el examen escrito. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué decirles de ese examen? Yo sé que a veces es difícil, ¿verdad? Cuando se nos bombardea de información, de un montón de cosas y de repente pues sale este tema, sale otro tema, sale esto, sale lo otro y en fin, nos vemos como bien sobrecargados, ¿verdad? Pero realmente la situación comunicativa es así, ¿sí? Es sobrecargada, sobresaturada de información y usted no sabe en qué momento empezó aquí y terminó allá, ¿verdad? Porque no hay un patrón para conversar, no hay un patrón para escribir tampoco. Simplemente hay estructuras que seguimos para poder conversar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues el lenguaje, la lengua y todo se vuelve sumamente subjetiva. Se vuelve sumamente subjetiva de quién la habla y de quién la interprete. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Emerson está entrando, también faltaba Emerson. En ese sentido, chicos, pues es importante, ¿verdad? Siempre estar constante en una participación activa, participar mucho. Eso, pues, es un muy buen tip, sí que yo les podría dar. Ya nos dijo que no fue mal. No, no les fue mal. Les fue re mal. No, asombro. Les fue bien, ¿sí? Pero les voy a contar una anécdota. Fíjense que cuando yo comenzaba a estudiar, allá por el 2017, la carrera de lenguas, recuerdo muy, muy bien.
que yo era sumamente tímido. Yo comencé muy tímido. Eh, pero comencé con una muy buena base porque ya había estudiado cursos y así. Porque yo antes estudiaba otra carrera. Entonces, por cosas de la vida, pues terminé aquí, en lenguas. Terminé siendo maestro, en fin. Entonces, pues la cosa está que yo miraba que mis compañeros, todos mis compañeros eran sumamente extrovertidos. Todos. Era increíble cuando usted entraba a una clase de lengua en la universidad, o sea, de lengua de la carrera, ¿verdad? Porque inglés general, pues sabe que hay de todas las carreras y para mí son clases no muy buenas, no muy bonitas. Pero en la carrera sí son clases muy bonitas. Es un ambiente totalmente diferente, diferente. Pues yo me sorprendía porque todos ellos muy activos, muy participativos, que hablaban hasta por los codos y lo que no se lo inventaban. Pero esa gente se lanzaba, se lanzaba, se lanzaba. Entonces, yo llegué pues bastante tímido porque yo estaba en otra carrera, yo estaba en la carrera de arquitectura y yo decía, wow, esta gente parece sacada de Discovery Kids, ¿verdad? Solo faltaba que dijeran, ay, caracoles, amigo. Pero esa gente era muy, muy participativa. Y yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Y bueno, ni modo, aquí tengo dos opciones. O darme por vencido porque me da pena y me van sacando como las cosas a cucharadas, o ponerme a nivel de ellos. Entonces, eh, pues después de eso vino la pandemia y todo eso. Y a mí nunca me fue mal, me fue sumamente muy bien, toda la carrera muy bien, tuve un muy buen récord. Y pues resulta que en pandemia dije yo, no, aquí va a ser como voy a hacer mi top performance, ¿verdad? Y me puse a estudiar muchísimo, a practicar muchísimo, leía bastante. Y pues en la carrera nosotros llevábamos clases de literatura, clases de arte, clases de aquí, pero todo en inglés. Entonces eran clases de contenido, que es más difícil que solamente hablar así inglés, ¿verdad? O sea, lo cotidiano. Entonces, pues miren que participaba demasiado, a tal punto que a veces la licenciada quedan así como, o los licenciados así como, pero en ese sentido, uno aprende mucho más y ese es el punto que yo quiero llegar. Cuando usted es más activo, cuando usted es más participativo, usted aprende mucho más. Miren, yo soy una persona que a mí no me gusta agarrar cuadernos para estar estudiando. Yo soy pésimo, pésimo. Yo en mi vida he estudiado para un examen. En mi vida. Yo simplemente escucho. Y yo quedo, no sé si han observado que incluso cuando lo escucho a ustedes, yo quedo como así. Y yo, que soy muy auditivo. Y también soy muy visual. Entonces, si a mí me lo ponen con un pichinguito y me lo dicen, con eso se me quedó. Y se me quedó y ahí está. Yo no vuelvo a estudiar para un examen. Con eso se me quedó y no vuelvo a repasar ni nada. Me quedo con lo que sé. Entonces, y me ha ido muy bien, me ha servido muchísimo. Entonces, usted tiene que buscar estrategias que a usted le ayude mucho para poder estudiar. Porque en inglés sí se tiene que memorizar. No es como otras carreras, ¿verdad? Que de historia, que de sociología, que de trabajo social, que no. En esa carrera usted puede utilizar pensamiento crítico a través de la predicción, a través de análisis personal, a través de la propia vivencia y todo ello, pero aquí no es así. Aquí es memorístico todo. ¿Sí? Los diálogos, las conversaciones, todo es memorístico. Pero en la medida que usted va memorizando, 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 usted va adquiriendo mucho más estructura, usted va adquiriendo mucho más vocabulario. Y en una situación comunicativa donde le presenten preguntas, así como, como yo se las tiré en el examen oral, como, Fernanda, cuénteme del 1 al 50. Entonces usted queda con, no, pero usted ya sabe cómo hacerlo, ¿sí? Porque usted ya memorizó los números. Si yo les digo, Emerson, deletréme su apellido, ¿sí? Emerson sabe cómo deletrear su apellido. ¿Sí? Entonces, todo es memorístico. En el aprendizaje de lenguas, todo es memorístico. No hay pensamiento eh, crítico de la lengua como tal, sino de ciertos patrones, pero no de la lengua como tal, ¿sí? Entonces,
busque su propia estrategia de cómo aprender, participe mucho, aproveche. Recuerde que el día tiene 24 horas, ¿sí? Y de esas 24 quizás dormimos las 8 que nos recomiendan, ¿verdad? Entonces nos quedan muy pocas para, para poder, no pocas, nos quedan varias para poder hacer otras actividades como ir al trabajo, poder estudiar, poder terminar nuestra carrera, practicar, no sé, algo, gimnasio, algún deporte, qué sé yo, y también atender lo que es la clase de inglés, ¿sí? De su curso. Entonces, ahora bien, ¿qué sucede con el curso? Recuerde que usted solo tiene una hora para poder practicar inglés. Quizás usted practica una hora en su casa, pero solo son 2 horas de 24, es muy poco, ¿verdad? Entonces, nuestro aprendizaje es mucho más lento cuando uno está en un curso, porque usted solamente dedica un pequeño tiempo del día, ¿sí? Yo eso lo miré muy, muy de cerca, lo viví muy de cerca cuando yo estudiaba otra carrera y tenía un curso matriculado, ¿sí? Me di cuenta que no era lo mismo, no aprendía lo mismo. Aprendí mucho más rápido cuando yo me metí a la carrera, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque todas mis clases eran en inglés. Que lingüística románica germánica, que miramos la clase de introducción a la literatura, que literatura comparada, que lingüística aplicada, que esta clase de computación, que la clase es todo en inglés. Entonces, todos los días yo tenía que estudiar inglés. Todos los días. Y no solamente era una hora, sino que ahí las clases eran 8 horas eh, semanales, es decir, 2 horas diarias. ¿Sí? Entonces, era mucho más intensivo y pues sí se aprende mucho más. Entonces, entre más tiempo usted le dedique, más usted va a aprender. ¿Ok? Entonces, yo le quiero retar a algo, fíjense, a todos ustedes. Hay una aplicación que yo lo utilicé bastante, pasando tiempo, que es para hablar con personas de otros lados. Eh, es una aplicación para aprender inglés, no es para otra cosa, es para aprender inglés, ¿sí? Si usted anda buscando visa, ahí no es, no es para ello, es para aprender inglés, ¿ok? Usted ingresa y son llamadas randoms que le aparecen. De repente le aparece una llamada de alguien de la India, o de alguien de Ucrania, de alguien de Polonia, de alguien de Holanda, o otra persona donde esté aprendiendo también inglés, ¿ok? No sé si logran escucharme. ¿Cómo se llama, teacher? La aplicación. Yo no la había escuchado realmente. Ok, la aplicación yo se la voy a mandar porque no me acuerdo, fíjense, porque la borré porque, bueno, por ahí, por algunas cosillas, pero eh, se la voy a mandar para que usted la descargue y practique. Miren, es muy buena. Ahí nadie le va a hablar en español, le van a hablar en inglés. Pero son llamadas como que se está hablando por teléfono normal. Usted dice, ay, voy a llamar a Emerson para ver cómo está. Entonces usted entra a la aplicación y la aplicación le descarga una lista de personas que están habilitadas. Entonces usted le aprieta así como, ok, ponerme en modo on y luego le sale como las personas que están también en modo on y luego le tira la llamada de cualquiera de ellos, así como, ¡pum! Vas a hablar con con Welsi. Entonces, usted tiene la opción de aceptar o de no aceptar. Usted dice, lo voy a aceptar a esta persona porque se ve que es muy atractiva y nos vamos por esa parte visual. Usted dice, bueno, voy a hablar con esa persona. Entonces, usted acepta y usted le contesta en inglés. Entonces, ellos ya le dicen, hello, how are you? Or how have you been? Y usted tiene que responderle. Usted demuestra lo que sabe, ¿verdad? Muy buena para practicar listening y practicar speaking. Cuando yo la estaba utilizando, no sé por qué, si es que yo tenía tanta suerte, pero solamente personas de la India me aparecían. Personas de la India. Y vieran lo difícil que es entenderle a una persona de la India, porque ellos tienen 128 lenguas en su país. Y ellos hacen una mezcla de tantos sonidos que al final es bien difícil de entender.
Es como cuando escuchamos la palabra ruler, que nosotros decimos en inglés, pero en inglés americano ruler, los británicos dicen ruler, ¿sí? Y entonces la palabra también water, decimos water en inglés americano, water en inglés británico, y los indios dicen wood, wood, wood. Se escucha bien chistoso, pero eran que son muy buenos. El inglés de ellos, como ellos fueron colonia británica, entonces ellos, su segunda lengua, la lengua como puente, porque como son 128 lenguas, al haber tantas lenguas en un país, eh, los presidentes, el gobierno como tal, no sabe en qué lengua referirse para que todas las personas tengan el mensaje del gobierno, o tengan el mensaje de la educación, o tengan el mensaje de todo contexto. Entonces, se crea lo que es una lengua puente, que en lingüística se le conoce como lengua franca. La lengua franca es esa lengua puente. Usted tiene las demás lenguas, pero usted le va a enseñar a toda la población una lengua franca, o sea, es decir, la lengua puente. Y en este caso ellos escogieron el inglés. Entonces, en todo el país, en la mayoría se habla el inglés. El inglés se enseña en las escuelas, ¿sí? Entonces, ellos hablan muy bien inglés. Ahora, usted le dice a una persona de la India que usted habla español, créanme que ellos hasta flores le tiran. ¿Por qué razón? Porque la India, por estar ubicado en Asia, está de cercanía pues de Europa, Asia, pues tan cercas, literalmente cercas. La mayoría de las inversiones en la India son empresas españolas, ¿sí? Entonces, si usted habla español en la India, usted puede recibir una muy buena paga, porque allá el idioma que todo mundo busca aprender es el español, ¿sí? Porque es el idioma que más da en la India, ¿sí? Más da en la India. Lo mismo pasa con las Filipinas. En las Filipinas, si usted habla español, usted gana mucho dinero, ¿sí? Yo de hecho estuve dando clases a unos filipinos, clases de español, y ellos hablan inglés como nativos, o sea, ellos también tienen el mismo sistema de la India. Ellos hablan chabacano, ellos hablan, ay, ¿cómo se llaman estas otras lenguas? Ellos hablan, tienen como 8 lenguas, si no me equivoco, 8 lenguas, pero tienen la lengua franca del inglés. Es decir, el inglés lo enseñan desde que están en kinder para que todos se comuniquen en inglés. Ahora, si está dentro de la misma comunidad, dentro de la misma familia que habla una lengua que es más pequeña, ellos se comunican en esa lengua pequeña. Pero cuando salen de un departamento a otro, una provincia a otra, se comunican en inglés. Igual las señalizaciones, igual el sistema educativo está en inglés y todo. Pero la mayoría de las empresas son españolas y son muy bien pagadas. Muy bien pagadas. Entonces, si usted se arrepentía de hablar español, créame que en otro país lo aceptarían mucho, ¿verdad? Solo es que estamos aquí mal ubicados. Ok, entonces inténtelo y a ver que es muy divertido, una práctica muy buena para que usted aprenda y se sumerja más en este mundo pues del idioma, ¿verdad? Entonces, bueno, dicho eso, chicos, entonces vamos a pasar a la revisión de uno de los exámenes, porque no nos va a quedar tiempo de revisarlos todos. Voy a abrir uno, con el permiso de la persona. Iba a No decir con el nombre de quién es. Bueno, es que sí aparece, porque se acuerdan que hay unas preguntas que dice first name, entonces sí aparece el nombre. Yo quería admitirlo, pero siempre va a aparecer. Pero vamos a buscar uno que no sea su sección, pues vaya. Que no les dé pena. Está cargando. Ok, vamos a buscar... No, vamos a buscar uno que tenga pocos puntos. Vamos a escoger este, 45 puntos. No sé de quién es. Entonces, con permiso de la persona, por si está, vamos a omitir aquí. Ok, entonces vamos a hacer la lectura de este examen. En la Está borroso. no se mira. Ok, déjenme compartir otra vez.
Déjenme compartir. Aquí. Ok. Ok. Entonces, en la primera parte, Aún se ve tenía, borroso. se mira borroso todavía. Dios mío, vamos a ver qué sucede con eso. Vamos a volver a compartir. Otra vez. Ok, me hace saber si pueden ahora. Ok, ahora sí pueden verlo. Ok, entonces la primera question dice, ¿qué significa siblings? En el examen oral yo les hice esa pregunta a varios de ustedes. Do you have any siblings? Do you have siblings? Y muchos me decían, ¿qué siblings? ¿Qué siblings? Pero si no mal recuerdo, no mal recuerdo, realmente sí lo hice. Se los enseñé. Ok. Ok, siblings significa hermanos. Ok, pero recuerde que es cuando nosotros hablamos de girls y hablamos de boys. Entonces hablamos de hermanos y hermanas. Incluimos ambos géneros. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había comentado de que el inglés sí es un idioma inclusivo? ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque hay palabras, hay expresiones y pronombres que no incluyen género. Entonces, usted lo puede utilizar con toda facilidad del mundo sin necesidad de especificar si es un hombre o es una mujer. ¿Ok? En ese sentido, cuando usted está hablando, usted no quiere especificar nada de esa persona, usted utiliza estos pronombres o utiliza lo que son estos adjetivos, ¿sí? Que son neutrales. Entonces, en lugar de decir brothers and sisters, usted dice siblings, ¿ok? Siblings. ¿Qué significa siblings? Hermanos y hermanas. Usted incluye a ambos, ¿ok? Pero ¿cómo va a utilizar siblings? Cuando usted, por ejemplo, tiene una hermana y también tiene un hermano, hermana y hermano. Entonces, usted los quiere incluir a los dos en la plática. Entonces, usted le dice, ok, yo tengo siblings, ¿ok? Yo tengo siblings. Pero, ¿qué sucede si usted solamente tiene hermanas? Entonces, usted, en lugar de decir siblings, usted dice sisters, ¿ok? Porque si usted tiene solamente hermanas, no tiene sentido de agregar siblings, porque recuerde que siblings solo lo utilizamos cuando tenemos ambos géneros, ¿ok? Entonces, si solo tiene hermanos varones, entonces usted dice brothers. I have brothers. I have sisters. ¿Ok? Pero si son ambos, entonces usted dice siblings. Ahora, si queremos abordar mucho más todavía, podemos preguntarle cuántos hermanos y cuántas hermanas tiene. Entonces nos vamos como que más allá, más específico, ¿verdad? Entonces con las personas. Sí, pero si lo hacemos en un formato muy general, le preguntamos, ¿tenés hermanos? Do you have siblings? Sí, fíjate que sí tengo. Muy bien. Ahí se terminó todo. Si usted quiere abordar más, entonces sea más específico y pregúntele, ¿cuántas hermanas? ¿Cuántos hermanos? ¿Ok? Entonces la respuesta era hermanos. Hay unos que me escogieron hermano, pero hermano no es, porque hermano es brother. ¿Ok? Pero hermanos sí es la respuesta correcta. Ok, number 2. ¿Qué significa mother-in-law? Vamos a ver si se acuerdan. Suegra. La suegra, ¿verdad? Mother-in-law, ¿sí? Hermanastra no era la opción, novia tampoco era la opción, esposa tampoco era la opción. Entonces la opción correcta era, ninguna es correcta. Esa era la opción válida. Ok.
Luego teníamos la siguiente palabra que dice, ¿qué significa I finished? Siempre cuando les pregunto, ¿do you finish? ¿Do you finish? Usted dice, I finished. I finished, mister. I finished, teacher. ¿Ok? Entonces ahí tenía yo varias opciones, ¿verdad? Ya terminé, estoy a punto de terminar, no hice nada, me da ansiedad y no soporté. La opción correcta era, ya terminé, ¿ok? Ok, ya terminé, esa es la opción correcta. Ok. Y number 4, teníamos qué significa make a wish before blowing out the candles. ¿Se acuerda que pusimos un timer? Y a ver quién lo hacía más rápido, el que lo hacía más rápido ganaba. Ok, entonces, make a wish before blowing out the candles no significa solo sé que nada sé. No, no es esa la opción. Feliz cumpleaños a ti. No, porque ese es happy birthday. No sé tampoco porque sería I don't know. Que la opción correcta era pide un deseo antes de apagar la vela. ¿Sí? En este caso ahí era plural velas, ¿verdad? Porque ya arriba dice candles. Ahí pues me comí yo la S. ¿Sí? Entonces, eso eran expresiones, frases que nosotros utilizamos en clase y que aprendimos, ¿verdad? Había muchas más, solo que utilicé nada más 3 de ellas, ¿ok? Entonces, para ver si usted se acordaba de ellas, del uso y del contexto, ¿verdad? Hay unos que me escribieron por esta. ¿Qué significa every cloud has a silver lining? Yo recuerdo muy bien que yo les decía, cuando usted tiene un amigo, una amiga, algún conocido, alguien muy cercano a usted le dice, fíjate que yo estoy muy triste porque me pasó esto, 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 esto. Y entonces a veces no encontramos palabras para decir a las personas, pues en esas situaciones, entonces utilizamos frases, ¿verdad? Nos agarramos de frases. Entonces, esa frase significa no hay mal que por bien no venga, ¿sí? No hay mal que por bien no venga. Y ustedes me dirán, ¡Ah! Mister, pero ¿qué significa? Pero cloud significa nube, silver significa otra cosa, lightning significa otra cosa. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Se acuerdan al inicio del curso que yo les decía? No traduzca literal. Porque inglés no se traduce literal. Porque si usted lo traduce literal, le va a ir muy mal. Porque no es lo mismo hablar español que hablar inglés, ¿sí? Ahora, si estuviéramos aprendiendo francés, usted utilice español y utilice francés para las mismas estructuras y le va a ir muy bien, pero con inglés, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia que les conté de dónde proviene el inglés? Proviene de otra cultura. Por lo tanto, la estructura, los contextos sociales, políticos, económicos, todo cambia de acuerdo a la cultura. Y en vista de eso, también la lengua. La lengua es el medio para poder recurrir a lo que es un dominio de algún pueblo, ¿verdad? Y en este caso, pues el inglés dominó mucho lo que es en Europa, ¿sí? Entonces, y los contextos cambiaron según la historia, cambiaron según las regiones, cambiaron según las diferentes culturas que se comieron también los hermanos. Y aún así, pues sigue modificándose, la lengua se modifica, así como nosotros cambiamos, la sociedad cambia, el sistema económico, político cambia, la lengua también cambia y se modifica, según los hablantes, porque somos nosotros quienes le damos uso a la lengua como tal. Entonces, por eso usted nunca, nunca traduzca, literal. ¿Ok? Entonces ahí las opciones tenía, ¿verdad? Camarón que se duerme, definitivamente no era esa, ¿verdad? Porque yo no me acuerdo que el mister me haya enseñado algo que tiene que ver con camarón, porque nunca me enseñó eso. Luego dice, el que madruga encuentra todo cerrado. Es cierto, encuentra todo cerrado, pero tampoco es la opción correcta. Árbol que nace derecho sirve para tabla. Es cierto, sirve para tabla, palo, estanco y de todo, pero no es ese el dicho que el mister nos enseñó. ¿Cuál era el que más sentido tenía?
No hay mal que por bien no venga. ¿Sí? Esa es la opción correcta. Luego dice number 6. Ok, number 6, describa lo siguiente. Ok, aparece la descripción en física en inglés. Ok, entonces usted tenía que hacerlo en inglés, tenía que observar esta persona, esta image, y luego, de acuerdo a esto, usted tenía que escribir una descripción con una línea, 2 líneas, 3 líneas, pero utilizando la estructura gramatical estudiada en clase. Es decir, utilizando lo que es el verb to be y utilizando lo que es el verbo have, que fueron las dos estructuras que utilizamos para describir personas. Entonces, aquí aparece como she has hair, short, a brown and a straight, eyes and a small and blue face is long. My goodness, no entendí, dije, ¿qué sapsuy es este? Dije yo. Ok, recuerden, usted nunca se le tiene que olvidar esto. La estructura de cómo escribir una oración. ¿Se acuerdan que yo les enseñé la estructura y les dije, vamos a utilizar esa estructura hoy, mañana y quizás siempre que usted esté hablando o escribiendo en inglés? La estructura era subject, plus verb, plus complement, plus that period. ¿Sí? Esa es la estructura que siempre las oraciones van a tener. Un sujeto, un verbo y un complemento y al final un puntito. Recuerde que siempre agregamos un punto cuando terminamos el sentido de una oración. Cuando comenzamos a hablar de otra cosa, entonces comenzamos con mayúscula, ¿ok? Cuando es la misma secuencia de lo que estamos hablando, es decir, yo tengo un carro que es grande, que es rojo y que es 4x4, usted sabe que estoy hablando del mismo carro. Entonces, esos adjetivos yo los voy separando por coma. Pero si yo digo, yo tengo un carro que es rojo, una casa que es muy grande y tengo una familia que es muy extensiva, usted ve que son elementos diferentes. Entonces, en cada una de esas oraciones que usted escribe, tiene que poner un punto, porque cada una de ellas significa un mensaje específico. ¿Ok? Yo tengo un carro, punto. Continúo, tengo una casa grande, punto. Tengo una familia extensiva, punto. ¿Sí? Eso también aplica en español. Entonces, en inglés no es la excepción tampoco. Entonces, ¿cómo escribiríamos esta oración? Siguiendo esta estructura, vamos a escribir aquí un ejemplo. Recordemos, primero tenemos que ver de quién vamos a escribir, ¿verdad? En este caso vemos que es una chica. Entonces, primero definamos a esta chica. Esta chica nos parece muy guapa, tiene su cabello pink, tiene sus ojos azules, ¿verdad? Tiene sus labios rojos, tiene su cara así como ovalada, es de tez clara, ¿sí? No parece de aquí, parece una persona extranjera. Entonces, con todos esos adjetivos con que usted determinó, entonces vamos ahora a plasmarlo en la parte escrita. Entonces ya sabemos que es de ella, ¿verdad? Entonces, siguiendo la estructura, tenemos que utilizar un pronombre o utilizamos el nombre de la persona. Pero aquí no tenemos el nombre. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que es el pronombre para hablar de una generalidad, pero sabiendo que estamos hablando de ella. Entonces, decimos she. Vamos a hacer un ejemplo así. She is a young woman. Mire, punto, porque ahí yo terminé ya mi primer sentido de la oración. Porque luego yo voy a hablar de otra cosa. She has pink and short hair. Punto, mire, porque ya terminé de hablar del cabello, ahora voy a hablar de otra cosa. She has big and blue eyes. Mire, punto. She has big
and blue eyes. Miren la diferencia. Ah, me falta la cara, ¿verdad? Entonces podemos decir her face is oval. ¿Sí? O podemos decir she has. También, she has oval face. Ok, oval face. ¿Sí? Entonces, si usted observa, si se cumple la estructura esta, mire. Subject, subject, mire. Verb, verb. Mire el verbo to be. Complement, complement, mire. A young woman. Ok. Y luego dice que la forma, un puntito, mire, el puntito. Mire, ahí está dado. She has pink and short hair. Aquí sí hay una pequeña diferencia porque esta oración es compuesta. Es decir, incluye dos complementos, pero la misma estructura se cumple. Mire. She, subject sería otra vez she. Has sería lo que es el verb. Pink and short hair sería lo que es el complement. Y el period, miren que va aquí. Miren. Lo mismo sucede con la otra. She has big and blue eyes. Es una oración compuesta, pero que cumple con la misma estructura. ¿Ok? ¿Alguna question referente a eso? ¿O todo está claro? Que estamos aplazados. Que están aplazados. Ok. No, no creo yo. No creo. Yo entiendo que al inicio sea difícil, ¿verdad? Pero recuerden, siempre la disponibilidad de responderles, de contestar sus preguntas siempre ha estado. Hagan uso de ello. Pregunten, cuestionen. Siempre no se quede con duda, ¿verdad? Porque la duda a uno lo mata, ¿verdad? Entonces usted trate de clarizar todo lo que usted pueda, ¿ok? Recuerden que ahorita pues ustedes están conmigo, yo les estoy enseñando, pero cuando usted quizás requiera el inglés como ya parte de un trabajo, parte de su backup, como algo que ya sea obligatorio, allí quizás no va a tener a alguien, un tutor que le esté ayudando. Usted tiene que demostrar lo que sabe, usted tiene que demostrar de que aprendió muchas cosas, porque usted requiere el puesto de trabajo, porque usted requiere el puesto de esta beca o quiere el puesto de, no sé, de esta alta gerencia de la empresa o de la organización. Usted tiene que demostrar, entonces, por eso no se quede con dudas, ¿ok? ¿Sí? Siempre pregunten. Yo no lo sé todo, ¿verdad? Y hay cosas donde yo me equivoco también, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Y todos los días aprendemos cosas nuevas. Y lo importante, pues, es no quedarnos con las dudas. Nos equivocamos, bueno, corregimos, no pasó nada. ¿Quién ha muerto por equivocarse? Ay, que se me olvidó escribir la S, me muero. No, ¿verdad? No pasó nada, me equivoqué. Hay que reconocer. Y de los errores se aprende. ¿Ok? Lo mismo sucedía con esta imagen. Por aquí tenemos un boy. Tenemos que identificar primero cómo es este boy. Si es alto, si nos parece apuesto, que si cómo utiliza el pelo, el cabello, la barba. ¿Qué más podríamos hablar de él? Si tiene su tez clara, si es tez oscura. ¿Ok? De todo ello. Una vez que tenemos nuestra idea clara, entonces nosotros empezamos a escribir haciendo uso del verbo to be, haciendo uso de los adjetivos para describir personas, utilizando comas, utilizando puntos, ¿sí? Recuerden que invertimos semana y 2 días, si no me equivoco, en escritura de oraciones. Entonces, para que usted aprendiera cómo escribir una oración, En ese sentido, pues, yo esperaba que todos lo hicieran así como lo hicimos en práctica, ¿verdad? Pero sí hay unos que fallaron bastante en tema de puntuación, en temas así, pero está bien, estamos aprendiendo, pero hay que corregirlo, ¿verdad? Porque no podemos seguir con esos errores hasta el final. No, hay que corregirlos en el momento. Luego teníamos la sección de la parte 3, ¿sí? Dice que brinde una respuesta a lo solicitado.
Entonces aparecía la primera pregunta. What is your first name? Hay unos que se me equivocaron y me pusieron el last name. Otros me pusieron el second name. No, no es eso lo que se le está preguntando. ¿Se acuerdan que invertimos tiempo el primer día de clases para distinguir lo que es el first, el last name, perdón, el first, el second y el last name? Y dentro de lo que es el last name tenemos lo que es el paternal y tenemos lo que es el maternal. Paternal, que sería el apellido de su papá, el que usted tiene en su nombre, y el maternal, que sería el apellido de su mamá. ¿Ok? Entonces, cuando yo le pregunté sobre su last name, usted tiene la opción de escoger solamente uno o escogerlos a ambos, porque estamos hablando del last name, ¿sí? Del apellido. ¿Ok? Pero con el nombre no funciona así. ¿Ok? Porque para eso tiene una división. First name solo es el primer nombre. Second name sería su segundo nombre. ¿Ok? Entonces aquí ya revelé la identidad de alguien. Que dije que con permiso, vale más, ¿verdad? Luego la pregunta 9. Where do you live? ¿Ok? Entonces esa pregunta pues también se refiere a dónde vivimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que resaltar aquí en este tipo de preguntas? Porque lo miré casi en todas. Y es que, recuerden, cuando hablamos de nombres propios, es decir, Welsi, Emerson, Fernando, Fernanda, Raquel, esos son los nombres propios. Pero también hay nombres propios como, por ejemplo, Torres Metrópolis, Mall Multiplaza, Tienda Zara, Bershka, Pull&Bear, ¿ok? México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, República Dominicana. Todos esos son nombres propios, ¿sí? Son nombres propios porque no lo va a tener en otro lugar. Son nombres, o tal vez sí, pero son propios de una identidad muy, muy individual. Es decir, se llama Welsi, una persona que está aquí en el salón, por eso es propio, ¿sí? Honduras, Honduras es Honduras, es un país que está dentro de un montón alrededor de un montón de países y es un país que se distingue por su propia identidad. Entonces, esos son los nombres propios. Todos los nombres propios se escriben con capital letter, con letra mayúscula, tanto en español como en inglés, ¿sí? Entonces, si decimos I live in Torokawa neighborhood, ahí solamente cambiaríamos la T que está en minúscula por una T mayúscula, ¿ok? T mayúscula. Teacher, pero neighborhood no solo es como para así pueblo o algo así de otro municipio. No, neighborhood es para vecindarios. Entonces allí sí está muy bien. I live in Torokawa neighborhood sí está muy bien, porque es para decir aldea, barrio, colonia, ¿sí? Está muy bien. Ahora, si yo vivo, por ejemplo, en otro municipio o vivo en un pueblo, entonces allí ya no utilizo neighborhood, ¿sí? Ya utilizo village, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo no estoy en el mismo contexto de esas personas, ¿ok? Entonces recuerde de que si, por ejemplo, todos nosotros aquí en el aula virtual, viviéramos, por ejemplo, vamos a poner un nombre así que se me ocurrió ahorita, Teupacente. Teupacente. Todos vivimos en Teupacente, ¿sí? Entonces todos conocemos el lugar, todos sabemos pues dónde es cada cosa, etc. Entonces yo le pregunto, where do you live? Entonces usted me dice, I live in 21 de octubre neighborhood. Sí, porque estamos hablando del vecindario que todo el mundo conoce. Y aunque no conozcamos, sabemos que es en Teupacente, ¿verdad? Que es en la misma región donde estamos ubicados. Que yo vivo en la colonia Francisco Morazán Neighborhood. Ok, muy bien, es dentro de Teupacente. Ahora, ¿qué sucede si tenemos un estudiante que viene de otro lado? Que viene de las islas de la Bahía, por ejemplo. Y él me dice, I live in colonia Santo Guardiola, no sé qué. Ni idea dónde queda eso, ¿verdad? Ni idea. Entonces usted le puede decir, jole, pero no sé a dónde es. Entonces, por eso es importante especificar dónde, ¿verdad? Si es village, ok,
cuando usted no sabe dónde es. ¿Sí? Village. ¿Ok? Teacher, una pregunta. Dígame, Wells. Si no le colocamos como la mayúscula y los colocamos en minúscula, ¿está mal? No, no les bajé puntos por eso, simplemente como observación, ¿verdad? Porque ya se los he venido diciendo, ¿verdad? Pero para el examen final, sí no va a haber perdón ni olvido con ello, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Sí, siempre recuérdenos, las mayúsculas son importantes, igual que las comas y los puntos, que eso nos salvan de la muerte, ¿verdad? Los puntos y las comas nos salvan de la muerte. O de los pleitos también. O de los malos entendidos cuando se trata del tema de relaciones y cosas así. Ok. La siguiente pregunta, how old are you? Recuerden, muy importante, siempre cuando hablamos de los años, utilizamos el verbo to be. Eso es mandatorio, es decir, obligatorio. Ahora, ¿qué si es opcional? Es opcional que usted, por ejemplo, pueda utilizar lo que es years old. Usted lo puede utilizar, pero también no lo puede utilizar y la respuesta está muy bien. ¿Sí? Es opcional. Pero el verbo to be sí es importante que usted lo use siempre cuando habla de la edad. Siempre. Si usted dice, I have 29, eso está malo. Recuerde que el have lo utiliza para propiedad de algo físico que usted tiene. ¿Ok? De algo físico, de algo también que sea intangible, pero que estamos hablando que es suyo, que es propio. ¿Ok? Teacher, ahí podíamos usar solo los números, siempre eran Sí, letras. los números en forma escrita o en el símbolo, estaba muy bien. No hay problema. Ahora, si usted solamente escribió el número, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no. Porque usted tiene que utilizar el verb to be. Recuerde que yo en clase siempre le he dicho, usted tiene que responder lo que se le pregunta. Si usted le pregunta, where do you live? Usted vuelve a utilizar otra vez I live, o sea, vuelve a utilizar lo que se le pregunta. I live in ta, 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 ta. Si le pregunta, how old are you? Usted dice, I am. Usted retoma lo que la persona le está preguntando. Lo mismo pasa con, when is your birthday? Usted dice, retoma nuevamente la palabra, my birthday is ta, 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 ta. ¿Ok? Ok. Con el tema del cumpleaños, recuerde siempre que cuando agregamos un mes, también siempre el mes y los días de la semana van en qué? Mayúscula. ¿Se acuerda que yo al inicio, cuando miramos el tema de los días de la semana y meses, yo les había contado el origen de los nombres de los días de la semana y de los meses? Tanto en español como en inglés provienen de historias muy, pero muy antiguas de dioses, germanos como románicos, ¿sí? Entonces, en vista de ello, pues siempre se escribe en mayúscula. En español no ocurre lo mismo porque usted solamente escribe mayúscula cuando se comienza una oración, ¿sí? Con el mes o día de la semana. Pero en inglés no sucede así. En inglés siempre va a ser en mayúscula, ¿ok? Días de la semana y meses siempre van en mayúscula, ¿ok? Ya sea que esté en medio de la oración, esté al inicio o esté al final, siempre va en mayúscula la primera. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de my birthday, utilizamos la preposición on. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo una fecha muy específica, ¿sí? El mes y luego lo que es el día, ¿verdad? Si usted me utilizó in, is wrong, ¿ok? ¿Por qué razón? Teacher, In, y si solo puse el is, mal todavía, re mal. Ok, mire, si usted dice in, es para hablar una generalidad. Es decir, usted va a hablar de una fecha, pero sin especificar mucho. Por ejemplo, si yo le pregunto, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Y usted me dice, mi cumpleaños es
Mi cumpleaños, ¿qué? Está cerca, por ejemplo. Si usted no quiere hablar de algo muy específico, entonces puede poner is coming soon. Is coming soon. Ok. ¿Cuándo cumpleaños? Vamos a poner otra vez aquí. Dice usted, in April. Miren, in April. Está válido. ¿Sí? In April. Porque usted no está siendo específico. Ahora, si usted me dice, my birthday is, is on April 24, mire, usted está especificando hasta el día de su cumpleaños, es decir, el 24 de abril. Entonces, vamos a utilizar la preposición on, ¿ok? Hasta el momento, pues yo no les bajé puntos por eso, porque no les he explicado lo que son el uso de los artículos, ¿ok? Y de las preposiciones, pero vamos a aprenderlo en este módulo, ¿verdad? En este módulo que sigue. Entonces, por eso ustedes no se preocupen. Pero las cosas que ya les he enseñado, por favor, tratemos de aplicarlo, ¿verdad? En la manera posible. Luego, your favorite color, lo mismo, ¿verdad? Nuestro color favorito, agregamos primero lo que es el color. Ok, perdón. El adjetivo, retomamos nuevamente lo que se nos está preguntando, es decir, what's your favorite color? My favorite color. Y luego is, y luego mencionamos, ¿verdad? Muy bien. Luego con las traducciones. ¿Cómo escribiría en inglés? Yo tengo un carro rojo. I have a... Ok, aquí, recuerden siempre los adjetivos van antes de el sujeto o de lo que se está hablando. En este caso aquí sería rojo carro. ¿Sí? En inglés así se escriben los adjetivos. Primero el adjetivo y luego lo que es el sujeto. Entonces yo tengo rojo carro. Yo tengo grande casa. Yo tengo amarilla flor. ¿Sí? Usted, el adjetivo siempre va a ir antes. ¿Ok? Antes. ¿Ok? Y eso yo me acuerdo muy bien que se los había corregido en la sección de oraciones que habíamos escrito, ¿verdad? Y con el uso del verbo have y has, ¿verdad? Que esos fueron ejemplos que siempre les puse, ¿verdad? Entonces, y siempre se equivocaron algunos, ¿verdad? Igual con el tema de orange, ¿sí? Agregamos a cuando la siguiente palabra comienza con una consonante, es decir, cualquier letra del alfabeto que no sea vocal. Entonces, por ejemplo, podemos decir a car, ¿sí? Un carro. Pero cuando tenemos que la siguiente palabra comienza con una vocal, por ejemplo, orange, ya no es a, sino que es an. Mire. Porque la siguiente palabra que sigue comienza con vocal. Entonces aquí tendremos lo que es un dictongo y eso no está permitido. ¿Ok? Mire. A car. An orange. Mire. An orange. ¿Okay? Esa es una regla gramatical de los artículos. ¿Ok? Que lo vamos a aprender con mucho más detalle en las próximas semanas. Casi el tiempo ya se nos va. Bueno, creo que eso sería todo, ¿verdad? Lo de we have a computer, a la mayoría le salió muy bien. La misma estructura, subject, plus verb, plus complement, plus period. Muy, muy bien. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué decirle, chicos? Esta fue la primera evaluación que teníamos, evaluación sumativa. Recuerde que el módulo, ese primer módulo termina en abril. En junio, ¿sí? En junio se va a realizar un evento en donde a usted se le va a dar se le va a enviar su diploma, que usted acaba de terminar lo que es el primer módulo de inglés exitosamente y así, ¿verdad? Entonces, esta prácticamente fue la evaluación de medio término, un midterm, ¿sí? ¿Falta todavía? Sí, falta el mes de mayo. Falta el mes de mayo y también falta unos días de junio por ahí, ¿okay? Para poder terminar lo que es el primer módulo, ¿sí? Entonces, va a venir otra evaluación en donde va a estar un poco más difícil porque vamos a incluir listening, ¿sí? Yo no les puse audios,
pero en la próxima les voy a poner audios para que usted identifique lo que usted está escuchando. Speaking, siempre un examen oral. También reading, esta parte no puse reading en esta vez, pero la próxima sí va a venir reading. Ok, y también writing. Ok, así que yo les motivo a seguir estudiando, seguir aprendiendo. Yo sé que es mucho, pero aquí solo tenemos dos opciones, ¿verdad? Así como les dije a los chicos de la otra sección. O rendirnos y dejar a un lado nuestros sueños y procrastinar y decir, no, después lo voy a hacer, voy a cambiar de maestro, voy a cambiar de hora. O decir, no, me voy a comprometer conmigo mismo, voy a tratar de hacer lo posible, voy a practicar más, voy a hacer preguntas cuando las tenga, voy a estar más atento de esto y esto y esto. Ok, dos opciones. Y yo considero que ustedes son de las personas que también les gustan los retos, ¿verdad? Les gusta estar siempre al día, porque bueno, si no miren, ¿verdad? ¿Cuántos comenzamos? En esta sección habían 15 matriculados. Y pues miren cuántos tenemos. Y yo no los he espantado, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Somos, a ver, somos 6, ¿sí? Somos 6. O sea, es, Ocho. ¿cómo dice? No, 7. Es que Fernando, bueno, yo ahora no Eh, estoy con mi celular. es cierto, 7, es cierto, es 7. Es cierto, 7. Entonces quedamos la mitad, imagínense. Entonces, yo no quiero llegar allá a febrero del otro año solo con un estudiante, ¿verdad? No, yo les motivo a que continúen, ¿verdad? Aprovechen a estudiar en su tiempo libre. Si tienen preguntas, no tengan pena. En la medida posible que ustedes me han escrito, yo les he tratado de responder modo flash, ¿verdad? Inmediatamente, ¿sí? Porque sé que están estudiando, sé que están invirtiendo tiempo, yo también pues estudio, yo también tengo, pero mi compromiso también es con ellos. Yo dejo a un lado lo que estoy haciendo y les respondo lo más rápido posible. Entonces, aprovechen eso, ¿verdad? Pregunten, no se queden con dudas. Cualquier cosa, estamos para servir, chicos, y traten de descansar este fin de semana. El día lunes comenzamos con tema nuevo. Para este mes y medio que resta, pues vamos a aprender a sumar, a dividir, a multiplicar en inglés. Vamos a ver cómo podemos sacar cuentas. En junio vamos a tener un torneo de matemáticas, a ver cómo nos va también. Y bueno, estos simplemente son preámbulos de lo que viene, ¿verdad? Motívense, ánimos y un abrazo a la distancia. Have a good night. Sí, tomorrow. Tomorrow. No, Tomorrow, Friday. Bye, Emerson, Fernando, No, Suame, entonces Raquel, no, Luis. fue como que mañana es jueves, lo siento. mañana es viernes. Y todos rogando que ya sea viernes, igual se está pensando en jueves. No, igual sí. Como el lunes no tuvimos clases, por eso fue que son los 3 días. Y sé que mañana era jueves. Ya me imagino. Este lunes, entonces. Okay, see you on Monday, guys. Stay safe.